Voy a poner la descripción y doy inicio a la transmisión. Buenas noches, mi nombre es Elvis Canino, este espacio, el de siempre, una taza de esperanza. El tema de hoy, el poder de las decisiones. Seguimos con los poderes, el poder. ¿Por qué? Porque están allí a nuestro servicio o en nuestra contra por propia decisión, aunque no estemos conscientes de ello. Hemos hablado del poder de la palabra, del pensamiento, de la intención, de la acción intencionada, del perdón. Bueno, y toca las decisiones, que es un tema fundamental, difícil pero fundamental, porque toda nuestra vida está precedido de una decisión, todo, absolutamente todo. Siempre acostumbro a decir a mis pacientes y a las personas que me hacen consultas que la primera decisión la toman cada mañana, y es desde dónde va a vivir el día, desde la gratitud o desde la lamentación. En cada momento estamos también en una decisión constante de si estar en el presente, cosa que se nos hace muy difícil a los adultos, o en el pasado o el futuro, como si pasamos, donde sí pasamos mucho tiempo los adultos. ¿Cuáles son los problemas de estas dos opciones distintas al presente? Que cuando vivimos en el pasado, generalmente vivimos anclados a algo tan destructivo como es la culpa, el remordimiento, todo lo que hay allí implícito. Y cuando vivimos en el futuro, y aparte estamos viviendo en algo que no existe, que no ha ocurrido, pero que nuestra mente está allí, gestándose y creándose y retroalimentándose a sí mismo una y otra vez, entramos en un estado también muy destructivo, que es la ansiedad. Estar perennemente en el futuro, preocupados por un mañana que no existe, y además agregándole a esa situación contenido contrario a lo que nos hace crecer. Todo lo que nos atormenta nos desgasta, nos roba energía. Entonces, si yo estoy en algo, permanentemente en algo que me tiene tenso, y aparte de algo que no está ocurriendo, que no ha ocurrido, que no es una realidad, obviamente mi energía se está yendo hacia un hueco, hacia una especie de agujero negro, y estoy quitándome yo mismo la oportunidad de utilizar mi energía, mi intención. Si quieren oír sobre la intención, vayan a mis transmisiones aquí mismo en el Instagram o en el YouTube. Si lo están viendo en diferido por YouTube, tenemos una transmisión sobre el poder de la intención. Se las recomiendo, porque todas van enlazadas. Por eso, si quieren profundizar en el tema de hoy, yo les sugiero como recomendación ir a hola María Esperanza, saludos, bienvenida, bienvenidos quienes se van allí integrando. Bueno, un placer aquí estar compartiendo con ustedes. Entonces, las decisiones son el pan de cada día, dicho en criollo, el pan de cada día. Nuestra vida está sostenida sobre decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando ahí pasa cualquier cosa en mi vida, siempre tengo una disyuntiva de opciones. Una disyuntiva que no necesariamente es una Y, donde hay un A y B, un blanco y negro, sino que hay una infinidad, pero hay opciones. Entonces mis decisiones siempre están haciendo el cambio, la diferencia, o también mi ausencia de decisiones, o las decisiones que tome, como las tome, pueden estarme estancando, pueden estarme paralizando más bien. Se supone que las decisiones, como van acompañadas de acción, nos permiten avanzar, pero no siempre es así, porque muchas decisiones son contrarias a nuestra evolución. Y vamos a hablar un poquito de eso, desde qué lugar no se deberían tomar las decisiones, porque apuntan hacia nuestra involución más que hacia nuestra evolución. Entonces, el solo hecho de, en cualquier situación complicada, estar allí frente a una disyuntiva ya nos da una libertad que no tiene precio. Pero para poder estar allí y tomar la actitud adecuada hacia nuestro crecimiento, hay que estar en el presente. Porque uno de los problemas que tenemos con la toma de decisiones es que las solemos tomar de esos tiempos inexistentes. Uno, porque ya ocurrió y no podemos modificarlo, o no podemos literalmente modificarlo. Ahí
maneras de sí modificar nuestra asimilación de esos eventos, nuestra interpretación de ellos, y eso sí nos produce un beneficio, pero hay que hacerlo de una manera conveniente y preferiblemente orientada. Y el otro, que es el futuro, que no ha ocurrido, y donde solemos poner muchas veces toda nuestra energía, pero en el sentido antagónico, en el sentido antagónico a lo constructivo, en el sentido contrario a nuestro crecimiento, a nuestra paz interior. Porque cuando algo nos genera ansiedad permanente y nos aferramos a esa ansiedad, eso nos roba la paz. No hay otra, no hay discusión allí. ¿Qué suele impedirnos tomar decisiones? Bueno, una que es lo más común y lo más natural del mundo es el miedo. Porque el miedo, que en principio es un mecanismo de protección, ese temor al cambio nos invita a ser precavidos, a pensar mejor las cosas, a ir con calma, a evaluar, a medir de repente. Pero el miedo, ese miedo que en algunos momentos nos puede paralizar, es parte de nuestro sistema instintivo de protección. Entonces, hay un nivel del miedo donde es un aliado, un gran aliado. El problema con el miedo es primero cuando le damos poder y nos sometemos a él, y segundo cuando nos quedamos estancados en él, porque eso es parálisis. El miedo en continuum es parálisis. Entonces allí es donde se convierte en un problema. Si el miedo nos paraliza, que ojo, hay muchas maneras de manifestarse el miedo. Una es el perfeccionismo. El perfeccionismo suele ser, bueno, el perfeccionismo, por allí dicen que el perfeccionismo se deletrea PARALISIS, o sea, parálisis. Pero hay un perfeccionismo patológico que sencillamente lo que tiene es miedo. O sea, lo que esconde el núcleo de esa aparente perfección es el temor. El temor a salir de lo conocido, que es comprensible, es natural, como dije hace un ratito, pero no debe ser quien guíe nuestros pasos en la vida. Entonces, actuar siempre desde el miedo. Donde hay miedo no hay amor. Así, eso es bueno, ni siquiera es un lema, un eslogan, un planteamiento fundamental del curso de milagros, que es una dinámica de estudio donde se profundiza prácticamente, bueno, de hecho es literalmente un manual de psicoterapia, obviamente con un sentido holístico, espiritual, pero un manual de psicoterapia. No es casualidad que haya sido escrito, redactado por dos personas asociadas a la psicología y a la psiquiatría. Pero eso es otro tema y de eso vamos a transmitir. Otra cosa que no nos permite tomar decisiones, o que nos hace difícil tomar decisiones, es la comodidad, que también se puede traducir como seguridad, lo conocido. Y es natural que al principio nos cueste salir de lo conocido, por lo mismo, por protección, por supervivencia. Pero quedarnos siempre en lo conocido muchas veces nos impide abrirnos a lo nuevo, nos impide abrirnos a nuevas situaciones, a nuevas maneras de manejar las cosas en la vida y por supuesto a crecer. Porque ¿qué pasa con las dificultades que nos han enseñado? Y el sistema educativo está fundamentado en eso, que las dificultades y los errores son negativos, son destructivos, cuando son la única manera real de aprender. Una de las cosas por las que el juego es tan didáctico es porque en el juego en cualquier juego se presentan dificultades, se presentan decisiones, se presenta la opción de tomar decisiones, y eso nos permite aprender y crecer, mejorar en algo. Las decisiones, aparte de ayudarnos a crecer, nos ayudan a aprender y también a mejorar. Otra cosa que nos impide tomar decisiones es la dependencia, que está asociada con la comodidad y la seguridad. Porque muchas veces nos aferramos con fuerza a algo porque eso de cierta manera sustituye algo, valga la redundancia, que perdimos en algún momento, que perdimos en una situación traumática, o que percibimos como una pérdida que representaba seguridad. Muchas veces es la separación precoz de nuestros cuidadores, o sea, de nuestra madre. El destete precoz, a veces vivenciado de manera trágica,
Entonces allí se crean ciertos patrones de dependencia. No estoy diciendo que siempre el destete genera esto, estoy poniendo un ejemplo para hacerlo ver de manera gráfica, pero estas inseguridades instauradas en situaciones traumáticas muchas veces nos hacen luego aferrarnos a cosas, a personas, a situaciones para sentirnos a salvo. Hay un concepto que es el de la base segura que lo explica. En la infancia primaria, en los primeros años de vida, hay una figura que se convierte en nuestra base segura, que es la madre, suele ser la madre. Puede ser una figura con la que hayamos desarrollado un vínculo fuerte también, en caso de que la madre no esté ausente o no haya una relación vinculativa sana. Pero esa figura, esa persona, eso, lo que representa a ella, nos da seguridad. Es la razón por la que los niños, cuando se alejan de la mamá, que están explorando, voltean siempre a mirar. O sea, ellos van alejándose, pero siempre voltean a mirar. Y cuando pierden a la madre o aquí, con quien haya desarrollado el vínculo de su campo de visión, se ponen en alerta y van dejando de alejarse, o van tomando precaución, o se devuelven. Porque eso es la base segura, que lo trasladamos cuando hay carencias afectivas a la adultez, a cosas y a personas. Hay muchas veces una de las decisiones más difíciles de tomar es el terminar con una relación, cual sea, bien sea laboral, afectiva, cual sea, destructiva. Iba a decir tóxica, pero es un concepto que está muy prostituido y que no me gusta, un término que no me gusta usarlo, porque está muy prostituido y se usa de manera muy irresponsable, y entonces, bueno, a veces se utiliza para justificar cosas que no tienen sentido, pero destructivas, sí, porque las relaciones donde no hay crecimiento y donde se toleran ciertas situaciones de abuso son destructivas. Todo lo que va contra nuestra evolución, contra nuestra libertad, es destructivo. Y no es un análisis, no es una opinión mía, o sea, es lo que no nos permite avanzar, fluir, estar bien, conectar con nuestro bienestar, es destructivo. Entonces, o es paralizante, que es el preámbulo a lo destructivo. Entonces, esto que nos hace daño, a veces se hace nuestra base segura, porque es lo conocido, y porque en nuestro desamor, en nuestra poca autovaloración, nos parece que eso es mejor que cualquier otra cosa, a veces que cualquier otra cosa. Sencillamente porque esa cualquier otra cosa implica incertidumbre, no seguridad. Y por eso nos cuesta tomar decisiones. Y esto, como dije, no es solamente en relaciones vinculares, afectivas, de pareja. Puede aplicar a una relación laboral, a un lugar, a una situación puntual que se esté viviendo, y para ustedes, a una relación familiar, interfamiliar, y así. Y bueno, esta dificultad de tomar decisiones en estas situaciones nos condena muchas veces a estar anclados a algo que nos puede destruir, y no exagero allí. La evasión o la negación, la evasión o la negación, porque parecieran conceptos distintos, pero van allí de la mano. El evadir y el negar y el no aceptar son parte de lo mismo, son parte de ese mecanismo autoprotector que necesita darle otro sentido a las cosas, justificar para poder explicarme o integrar como algo positivo el que no pueda tomar una decisión y me ancle a algo que me esté haciendo daño, como lo que les comentaba hace un ratito. Entonces, esto, por ejemplo, se ve cuando en las adicciones, una de las cosas más difíciles, pero por donde pasa todo acto o decisión de recuperación o superación de una adicción, es la aceptación. Pero la aceptación muchas veces tarda muchísimo, porque la misma convicción, la persona está convencida, autoconvencida, de que no tiene ningún problema. Y esto no es como a veces las familias plantean, ¿no?, cuando buscan ayuda, que es sinvergüenzura, un término que usamos acá que se usa en muchos lugares para hablar de repente de la apatía, de estar cómodo, o eso, comodidad, o ganas de dañar a los demás, o bueno, iba a decir varias cosas coloquiales, pero no van al caso. El hecho es que no. O
Sencillamente esta persona de verdad está convencida que no tiene un problema. Y ojo, pongo la adicción como un ejemplo, pero puede aplicar a cualquier situación. Por ejemplo, personas que viven en situación de violencia, que a mí me ha tocado acompañar en procesos terapéuticos, muchas veces el paso de la aceptación es el más difícil de dar. Hay personas que buscan ayuda terapéutica como pareja, o sea, hay parejas que buscan ayuda, y muchas veces quien busca la ayuda, que de cierto modo tiene la idea escondida o disfrazada de que la ayuda es para que el otro o la otra cambie, porque el problema es el otro o la otra, y resulta que estas personas son las que están más autoengañadas, aunque una parte de ellas está conectando con esa toma de conciencia porque por algo buscan y aceptan la ayuda. El problema es que aquí viene una confrontación en algún momento en que les toca aceptar la cuota de corresponsabilidad en el problema. Y no, ojo, no es culpa, es corresponsabilidad. Toda situación tiene un grado de corresponsabilidad compartido, en diferentes porcentajes, pero compartido. Toda situación, cual sea la situación problemática que haya en una relación vinculativa afectiva, como la de pareja o cualquier otra relación familiar, tiene unos niveles de corresponsabilidad. No son 50-50, pero siempre hay una corresponsabilidad. Por ejemplo, en las situaciones de violencia, parte de la corresponsabilidad de la persona agredida es la aceptación de cosas. Que ojo, eso tiene una razón también de ser. No es que esta persona lo hace porque le gusta hacerlo. Sencillamente también hay unos factores aquí, unos precedentes de desamor, de autodesvaloración, que se traducen en eso, en interpretación errónea de las cosas y confusión, por ejemplo, del maltrato con amor. Y eso no es casual que suceda, porque si revisamos los patrones de crianza convencionales en nuestro mundo autoritario, porque vivimos en un mundo autoritario, quien tenga dudas que eche un ojo a su alrededor, están sustentados en programas de eso, de desvalorización y justificación de la violencia, disfrazándola de amor y cariño. El libro de Alice Miller, de la psicoanalista Alice Miller, que se llama Por tu propio bien, el título solamente ya lo deja bien claro. Habla sobre maltrato infantil, incluso lo investiga hacia sus raíces y hacia sus precedentes históricos y las razones por las que está tan instaurado en la psique colectiva, y se titula con una frase que se utiliza para violentar a niños en la educación crianza, que es por tu propio bien, lo hago porque te quiero. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a alguien? Porque lo hacemos como sociedad, la sociedad suele juzgar. Entonces es fácil señalar. Solo que lo que nuestra sociedad de la hipocresía no le gusta hacer es autoanalizarse, mirar hacia adentro. Me refiero a la sociedad. Aquí no estamos personalizando ni señalando a nadie. Y es fácil señalar, es fácil poner etiquetas, pero no se investiga lo que hay detrás y no se busca revertir aquello, o es difícil revertirlo porque una gran mayoría lo avala. Entonces, esto lo desarrollo para que se bien entienda hacia dónde voy con la explicación. Con eso podemos empezar a hablar de desde dónde no deberíamos tomar decisiones. Vuelvo al miedo. ¿Por qué no debería tomar decisiones desde el miedo? Porque el miedo suele confundir y aturdir mis sentidos. Cuando estamos en miedo, y ni hablar de los niveles de pánico, no estamos con nuestros sentidos, sí los tenemos afilados de cierta manera, porque estamos en modo alerta, pero también estamos en modo agresión en muchos casos. Y desde allí las decisiones no siempre son, o la manera en que se suelen tomar no siempre son las más asertivas. Entonces no se debe tomar decisiones desde el miedo. No es que bueno, entonces ahí me quedo. No. Sencillamente se debería buscar ayuda o apoyo, contención emocional, bien sea compartir con alguien, hablar con alguien lo que se siente, buscar mecanismos para que ese miedo ya deje de ser un gobernante en cuanto a o un lente a través del que estemos avisorando las cosas, y podamos tener la mayor claridad. Por eso la retroalimentación es importante, pero cuidado con la retroalimentación, porque la retroalimentación parcializada no siempre, o sea, siempre toda retroalimentación es bienvenida,
pero no toda retroalimentación es definitoria para tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la retroalimentación la buscamos solamente en personas que nos dicen lo que queremos oír, y eso no siempre es lo que nos va a ayudar. Por eso la ayuda profesional es adecuada y bastante importante en muchas situaciones. No es que lo sean para todo, pero sí, obviamente, ayuda. Y ahí me refiero a todo, cualquier cosa, asesor, psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, para ustedes contar. Y las opiniones de amigos y de seres queridos, por supuesto que son importantes y valiosas, pero entendiendo siempre que suelen y son parciales. O sea, que están a favor de. Y a veces incluso quieren complacerte, diciéndote lo que realmente necesitas oír, que no está mal, porque eso también es consuelo y eso también es contención. Y eso ayuda. O sea, no todo es desahogo, también se requiere un abrazo y un saber que no se está solo. Y un saber que se es importante. Pero allí hay una línea muy delgada hacia el otro extremo, que es el de la justificación, disfrazada de amor. Cuidado con eso. Desde donde tampoco se debe tomar decisiones, desde la comodidad, seguridad, igual que es una cosa que nos impide tomar decisiones, también tomarlas desde allí muchas veces es lo menos conveniente. ¿Por qué? Porque en la comodidad y la seguridad estamos en esa zona donde lo que representa incertidumbre no nos gusta, no avanzamos hacia allí. Y muchas veces dejamos de dar los pasos reales que nos convienen para crecer. No es que una cosa sea buena o mala, mejor o peor. Toda decisión, recordemos eso, el verdadero, lo que hay realmente, el verdadero fundamento que hay en cuanto a lo positivo que tiene la decisión al final para nosotros, es si nos permite crecer, avanzar y evolucionar. Así de sencillo. Y eso implica muchas cosas, que nos genere bienestar, pero no siempre el bienestar es inmediato, que nos termine llevando hacia nuestra paz o hacia aquello que perseguimos para estar bien en la vida, bien sea también seguridad, pero que pasa por la zona de los riesgos, o sea, que pasa por la zona de incertidumbre. Entonces allí la seguridad y la zona de confort a veces nos impiden pasar esa línea. Y si todo lo hacemos desde dentro de la zona de seguridad, en muchas situaciones las decisiones van a ser o las equivocadas o las tomadas quizá un poco asertivas y adecuadas, pero tomadas de una manera equivocada. Ahí hay que tener cuidado. ¿De dónde no tomarla? Desde el control. Importantísimo. Una de las cosas que hay detrás de todo patrón de violencia es el control. Y violencia me refiero a todo. En la educación y la crianza, el 98% de los decretos que se dan y el guión que se utiliza está escrito sobre el control. Yo digo, tú haces. Yo sé, tú obedeces. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado. A veces las decisiones que creemos asertivas son tomadas desde nuestra necesidad de controlar cosas o personas o entornos o lo que sea. Bueno, no es casual que se hable siempre de control de emociones, algo que yo eso es opinión personal, veo absolutamente absurdo. Controlar emociones es absurdo, gestionarlas sí es viable, porque las emociones se gestionan, no se controlan. Y pueden regularse, pueden regularse, pero eso de control es la quimera más, para mí es la quimera más, una de las quimeras más engañosas que vemos en el discurso del día a día en cuanto a lo emocional. Controlar, pero controlar para manipular, controlar para lograr resultados, eso ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, y es lo que se hace todo el bendito tiempo, en la escuela, en la casa, en la calle, en todos lados. La mentira justamente es uno de los mecanismos que se utiliza, por eso es que es tan utilizada en nuestra sociedad para ejercer control. Se miente para controlar, se miente para lograr y ojo, muchas veces cuando hablamos de la mentira hay personas que señalan de una vez hacia los niños y niñas, pero no señalan el hecho de que los niños y niñas que sí
son dados a la fantasía, son dados a la creación de situaciones, pero la mentira como tal, para justificar cosas, nace desde el miedo. Nace en la infancia cuando hay miedo, cuando hay temor a las consecuencias de nuestras acciones. Porque si mis acciones van a ser asumidas como parte de mi derecho a equivocarme para aprender y van a ser respetadas y orientadas, yo no tengo por qué mentir. Pero cuando empieza a haber consecuencias como los castigos, el maltrato y cualquier tipo de violencia, porque el maltrato se manifiesta de muchas maneras, hacia lo que yo hago como reprimenda, como método disciplinario y de educación, pongo comillas, obviamente yo aprendo a mentir por supervivencia. Entonces, el castigo es la cuna de la mentira, y la mentira es el germen donde va incrustado el control. Entonces, cuidado con eso. El maltratador miente. Muchas veces el maltratado también. Nuestra sociedad está sostenida sobre eso, y eso es bien, bueno, no es casualidad que nuestro mundo adulto sea tan incoherente, justamente porque está el guión escrito sobre la mentira. Entonces, cuidado con eso, que es diferente a la ficción, que es diferente a la imaginación. Cuidado también con eso, porque muchas veces se malinterpreta la imaginación de los niños con la mentira, y se les acusa de mentirosos cuando en realidad están siendo imaginativos, que es maravilloso, porque es la manera de expresar su naturaleza creativa, que es algo que si no se apaga, que si no se ataca, va a ser su punto fuerte en la adultez. Hola, Lisette, qué lindo verte y escucharte, querido. Ay, gracias. Saludos desde Perú, mi Perú hermoso, amado, inolvidado. Gracias, Lisette, gracias, un placer también tenerte aquí y verte aquí. Qué lindo que te hayas conectado hoy a la transmisión. De verdad que eso es una de las cosas que da mucha alegría de este espacio, que nos reencontramos y nos conectamos un momentito. Entonces, bueno, ¿desde dónde sí tomar las decisiones? Ceci, ¿cómo corregir en la infancia? Maravillosa pregunta, vamos a contestarla, porque yo las preguntas siempre las contesto de inmediato, especialmente cuando van en la línea, porque nos dejan en el tema, ¿no? Si nos desvían, la contesto igual, pero la voy dejando para el final, pero aquí no me saca del tema. ¿Cómo corregimos en la infancia? La mejor y única manera, justamente hoy compartí un estado donde citaba a Nikolai Gogol, uno de mis escritores más queridos en cuanto a cuentos. Yo soy un amante de leer cuentos cortos, y ahí está uno de los rusos genios en eso. Es que el ejemplo es más poderoso, es más fuerte que las reglas, o sea, que las imposiciones. ¿Cómo se corrige en la infancia? Primero, desde el ejemplo y la coherencia, que van de la mano del respeto. Cuando nos agachamos a la altura del niño, la niña, y les explicamos que entendemos lo que está haciendo, pero esto genera consecuencias, preguntamos cómo se siente y qué lo ha llevado de repente a algo, en caso de que haya por ejemplo, en los berrinches. Necesitas algo, quieres que te abrace, aquí estoy para ti. Bueno, ahí eso es un tema que sí vamos a desarrollar los mecanismos para atender berrinche en la transmisión de berrinche, porque eso es larguísimo, profundo, tiene tela, pero el conectar con ellos los hace sentir a ellos valorados, y eso es fundamental en la corrección. ¿Qué pasa con la corrección impuesta desde la agresividad y desde mi supuesta superioridad? Primero, que no conecta, porque fíjate, va así, va de arriba a abajo, va en jerarquía, y allí no hay verdadera comunicación. Una de las consultas, de los comentarios más comunes que yo suelo tener de padres y madres es: yo hablo y mis hijos no me escuchan. Obvio, porque estamos hablando yo en ruso y tú en chino, no hay conexión. De repente te oyen, pero no te escuchan, no conectan. Entonces, respeto, agacharse a su altura, conectar. Necesitas algo, estoy aquí para ti, puedo ayudarte, y obviamente ir de la mano de la coherencia. Por ejemplo, no grites gritando. Decir no grites gritando yo es la coherencia más común y repetida que yo suelo ver. Te dije que en esta casa nadie grita, y yo estoy pegando de grito. O una que yo siempre enseño en los conversatorios, explico, y los niños se ríen mucho. Primero se ponen alerta y después se ríen mucho.
que es el no pegues. Eso es incoherencia. O sea, así no. Para enseñar a no pegar o enseñar que eso está mal porque hace daño al otro, una de las cosas que funciona en los niños pequeños, es tomarles la manita, explicarles cómo es que se debe atender a las personas, o sea, con cariño, y mostrar cómo se siente con agrado. Yo siempre aconsejo usar este sonidito, el que usamos para dormirlos, mientras hacemos porque eso conecta y abre un canal de integración de la información. Cuando hago este sonido en grupos donde hay madres y padres con niños, todos los niños se ponen en alerta, desde los bebés hasta los niños de 6, 7 años y hasta más grandes, se ponen en alerta porque se activa algo en ellos. Entonces, esta es la manera de enseñar. Fíjate lo que estoy haciendo, estoy transmitiendo una información positiva en acción. Esto, así se trata a las personas, en vez de decir no pegues, o incluso con cariño, no pegues. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo se corrige? Desde la coherencia, desde el ejemplo y desde el respeto. Desde la escucha. Porque no es lo mismo decir, en esta casa no se hace tal cosa, porque yo soy la madre, o porque no hay punto, porque los niños sí me preguntan por qué. Entonces le decimos, ¿por qué no? No. Mira, aquí nos respetamos todos. ¿Por qué? Porque el respeto es parte de nuestra totalidad como seres, es parte del amor, y aquí estamos conectados con el amor. Entonces, eso desde la conexión siempre llega. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando escuchamos esto, ya hemos aplicado métodos punitivos de corrección, o sea, castigos. Entonces, eso no va a calar de inmediato, porque ya hay un precedente. Entonces, primero, si alguien que esté escuchando esto ahora, o en posterior, o en diferido, ya ha castigado, ya ha gritado, ya ha violentado de alguna manera, primero tiene que ponerse a la altura del niño y pedir disculpas por lo anterior y ofrecerse a estar dispuesta a hacer las cosas distintas, y ofrecerse a escuchar, y ofrecerse a estar atento a qué requiere el otro. Esa es la manera de corregir, o por lo menos es la manera que yo conozco efectiva. Obviamente cualquier persona podría defender otra y podría justificar de muchas maneras las otras, pero es que todas las que conocemos desde el autoritarismo, como los castigos, como la violencia, lo único que tienen es una lista tremenda de consecuencias que pasan facturas luego. Y se los dice a alguien que tiene que ayudar a las personas y que también ha tenido que lidiar con sus propias heridas que vienen de allá. Porque creemos que las heridas difíciles de sanar son solamente las de la violencia física, las del maltrato físico, y no es así. El maltrato emocional, el maltrato psicológico, la desvalorización que a veces se ejerce de manera inconsciente, el control sobre el otro, todo eso deja heridas. Y eso muchas veces tarda muchísimo en restaurarse. ¿Okay? Espero que haya quedado claro. Si no, te invito a revisar las transmisiones anteriores, o preferiblemente el canal de YouTube, porque ahí sí hay transmisiones súper viejas que llegan rapidito, que allí sí tenemos varias. Hay una transmisión que se hizo hace tiempo, que la voy a volver a hacer actualizada, que se llama La raíz de la violencia, donde se profundiza en las maneras de corregir que dejaron consecuencias que están caducas, y las propuestas para hacerlo distinto. Es una transmisión de más de 1 hora, pero que vale la pena. Te lo digo no porque yo la haya hecho, sino porque justamente muchas personas a quienes les ha llegado me han escrito testimonios maravillosos y que en algún momento publicaré. Entonces sí vale la pena escucharla. Es la única que te recomiendo larga. Las otras quizás no tanto, aunque algunos también las oyen, ¿no? Pero ¿desde dónde sí tomar las decisiones? Desde la autonomía. ¿Les suena? ¿Les gusta? Suena fácil y hermoso, pero no siempre se ejerce. Siempre un placer, Ceci. No siempre se ejerce, no siempre se es autónomo realmente, y no siempre se es libre en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los programas y las heridas muchísimas veces son quienes toman el control. ¿Qué son los programas? Todo lo que hemos escuchado toda la bendita vida. En esta casa se hace lo que yo digo porque soy la madre. Mientras viva bajo mi techo, todo eso queda sobre nosotros y ejerce poder. Sí, señores, señoras, señoritas, señoritos,
todo eso sigue ejerciendo poder a lo largo de nuestra vida a menos que lo sanemos. Por eso es que en situaciones afectivas o vinculares de cualquier índole de nuestra vida, como las laborales, suele tener poder cierta manera de comunicación de figuras autoritarias, en el caso de lo laboral, sobre nosotros, en nosotros impacto tremendo, parálisis, miedo. Y para ustedes contar, yo he acompañado a personas que tienen pánico a un jefe o a una jefa. Y no es un tema superfluo, no es una cuestión de inmadurez, no, son heridas. O a la autoridad o a la pareja, más peligroso todavía. ¿Por qué más peligroso? Porque es con quien duermes, pasas todo el tiempo. Pues si esa persona con la que vives, la pasas la mayoría del tiempo y tienes la relación más cercana de tu vida, ejerce poder sobre ti a través del control y la violencia, eso está muy mal. Eso no debe aceptarse ni debe tolerarse. Y si lo aceptas y lo toleras hasta ahora, es porque hay muchas cosas que sanar y obviamente porque no se es autónomo y no se tiene libertad. Y eso es peligrosísimo para la toma de decisiones. Muchas veces justamente la decisión más urgente es alejarse de allí, pero obviamente es difícil de tomar. Entonces cuidado con eso. Y eso, ojo, no aplica solamente a la pareja, aplica también al resto de la familia. ¿Cuántas personas no se sienten en grupos familiares donde de verdad una palabra, un gesto, una descalificación les destruye sus sueños? Bueno, si ustedes creen que esto es exageración, les quisiera, pero tengo que respetar la privacidad de mis pacientes, de mis consultantes, de las personas que buscan ayuda en los mensajes, por todos los canales donde atiendo a gente, la cantidad de testimonios que hay de sueños truncados por descalificación de una madre, de un padre, de la familia entera, de un primo, de todos los primos, por la burla hacia los sueños de alguien. Sí, señores. Bueno, ni hablar cuando se quiere criar de una manera distinta o educar de una manera distinta, me refiero a abierta, a rompedora de esquemas destructivos. Y se recibe un ataque que muchas veces neutraliza cosas y hasta lleva a las personas nosotros hace años supimos de un caso de una persona que estaba justamente en el mundo de la crianza respetuosa, de que escribía y orientaba a otros y mostraba su manera de educar y criar como ejemplo, pero en un puerperio mal llevado, el suegro y el esposo se encargaron, y sí, fueron ellos, porque después se destapó bien la situación, de a través de patrones de violencia, de llevarla a un punto donde ella se quitó la vida. Entonces no es juego. El control puede destruir. Cuidado con eso. La autonomía es todo lo contrario al control, porque la autonomía es libertad. Cuando se es autónomo, y autónomo me refiero a todo en la vida, a poder, se es libre realmente. Si yo puedo tomar una decisión desde mi libertad, pasando por encima de cualquier lealtad, hacia un clan familiar, hacia una ideología, hacia un país, hacia una raza, hacia lo que sea, eso es la verdadera libertad. No el egoísmo, no el otro extremo, de yo hago lo que me hace feliz y me importa pasar por encima de quien sea. No es ese. Eso es un aspecto que podría rayar incluso en lo patológico. Es la libertad. La verdadera libertad pasa por el respeto, empieza por el autorrespeto y va por el respeto hacia todos los demás. La persona verdaderamente libre no destruye, no quiere destruir a nadie. Por eso los niños no quieren destruirse entre ellos, como se cree. Cuando los niños hacen bullying o reciben bullying, todo eso es consecuencia de todos estos métodos de presión que se ejercen sobre ellos, de ejemplo, de incoherencia. Los niños son repetidores, son esponjas que absorben. Así, y tanto el niño victimario como el niño víctima son víctimas. En el mundo adulto es donde nace toda esta violencia y es donde se empuja incluso, se justifica también. Entonces, cuidado con ello. ¿Desde dónde tomar las decisiones? Seguimos desde la fe, la esperanza. Fíjense que las decisiones son tan importantes que también hay decisiones
oscuras, violentas, terribles. Recuerdo siempre el libro que se los recomiendo, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, se los recomiendo. De verdad es un libro, o sea, es un libro que debe estar en todas las mesas de noche, debería estar en todas las escuelas y universidades también, no solamente para psicólogos y psiquiatras, para todas las profesiones debería ser estudiado, no leído, estudiado, El hombre en busca de sentido. El doctor Viktor Frankl, que era psiquiatra, habla sobre su experiencia en los campos de concentración y una decisión que tomaba mucha gente cuando perdía la esperanza en general era lanzarse contra la alambrada eléctrica de los campos de concentración. Tenían una alambrada eléctrica, no como los cercos de ahora, eléctrica, te electrocutaba de verdad, y había gente que decía, bueno, me lanzo aquí, ya dejo de sufrir, y era una decisión válida en una situación tan extrema, pero a donde se llegaba cuando se perdía el punto que era la esperanza. Una de las cosas que enfatiza Viktor Frankl, la parte del sentido como tal, que por eso se lo recomiendo, no voy a hablar de ello aquí porque me llevaría 2 horas mínimo, es la esperanza. El sentido está en la línea de la esperanza, porque parte del sentido viene del saber que algo vale, importa allá adelante. O sea, hay una razón para, y eso se puede superar. Decía Nietzsche, y no es cualquier fuente, quien tiene una razón para vivir puede superar casi cualquier, hacia la aclaratoria, casi cualquier cómo. Quien tiene una razón puede superar casi cualquier cómo, y esa razón se traduce en esperanza, en fe, que no vamos a hablar aquí de lo religioso, aunque sí lo respetamos y por allí también puede ir la fe, que es la certeza de aquello que no está. Ojo, no confundir con lo que hablábamos al principio de vivir en el futuro, un estado inexistente donde estamos allí creando cosas que no son. Entonces a veces esas cosas que no son, incluso son problemas y cosas negativas que no han ocurrido, pero que nos angustian. Mark Twain decía que había tenido una vida llena de problemas, la mayoría de los cuales nunca ocurrió. Y es tal cual, así vivimos la mayoría de los adultos, seres humanos, con problemas que muchas veces no ocurrieron. A veces pensamos todo lo negativo, todo lo malo que nos puede pasar en algo, y por eso nos paralizamos. Mientras que la fe y la esperanza, que no es tampoco el optimismo ciego ni el fanatismo hacia lanzarme sin alas y que me van a recoger en el aire, no es eso. Es una certeza de que algo a lo que deseo ir en algún momento está, o alguna razón para ir hacia ello, llegue o no. A eso me refiero con la esperanza. Eso es fundamental. En los niños es poderosísima, por eso no dejan de pedir las cosas. Y sé que puede para algunos sonar cansón que haga tanta referencia a los niños y las niñas, pero es que ahí es donde tenemos que mirar. Esos son nuestros maestros y maestras de verdad. Vemos tantos maestros por allí dando enseñanzas que no sé de dónde salen, y que en la mayoría o totalidad de los casos son incoherentes absolutamente. Nos hablan de amor desde su desamor, nos hablan de empatía desde sus prejuicios, y así nos hablan de aceptación desde su exclusión hacia otros, y para ustedes contar. Y dejamos de ver a los verdaderos maestros, que son los niños y las niñas, especialmente cuando están en estado de pureza y no han sido o han sido poco intoxicados por nuestros prejuicios y programas destructivos. Se me fue la hora de sobra, ya voy a terminar. Y desde dónde tomar decisiones, desde el aprendizaje, desde nuestra paz. Suena fácil, suena como una meta. No, señores, señoras, no es una meta la paz, es un camino. Se consigue, hay que alcanzar la paz. La paz no se alcanza, la paz no se busca, con la paz nos reconectamos. Suena muy poético, bueno, qué lindo, qué bello que suena poético. Inalcanzable, utópico, quizá. Imposible,
absolutamente no. Permanente, perennemente, ¿qué más quisiéramos? Pero a lo mejor nos metería en una zona de confort que nos impediría crecer. Por lo tanto, también la dificultad es bienvenida. Solo que la paz debería ser nuestro estado natural, ese espacio a donde podemos acudir siempre que lo requerimos. Acudir, conectar allí, no buscar. Fíjense que no hablo de afuera. Quien tenga dudas de ello, observe a sus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, alumnos, pacientes, niños, niñas, cuando están conectados con su ser, con su esencia, o sea, cuando están jugando, que no me refiero a pantallas, juego libre, espontáneo, cuando están siendo ellos de verdad, cuando están felices, cuando sonríen. Ese estado de paz está dentro de ustedes también, está allí. Quizás está un poco aturdido, un poco apagado, un poco golpeado. Sí, en mí también ha estado golpeado mucho tiempo. Pero a medida que más accedo a ello o busco de acceder conscientemente, se va haciendo más accesible y es un gran aliado. Mi estado de paz es el único verdadero aliado, más allá de la fuente, que ya es otra cosa, no vamos a ir hacia allá porque me desviaría demasiado, que justamente va hacia allá adentro también, en cualquier situación dificultosa y especialmente en la toma de decisiones. Entonces, busquen esa paz desde donde quieran, pero siempre hacia adentro, mirando hacia aquí. Y hay un maestro muy querido que siempre dice algo que se lo voy a usar para cerrar acá, se lo voy a repetir, que es que el tamaño de nuestras dificultades es directamente proporcional a la distancia entre el suelo y nuestras rodillas. Se las dejo allí para reflexionar. Gracias, nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. De verdad, gracias por estar allí y por verlo luego.